pausadamente. En fin, podría hablar más, pero hay mucha más gente. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Juan. Yo sí creo que es bueno mirar a nuestro entorno para aprender o para, decimos, esta solución no descartar. Entonces yo me preguntaría a Bernard que esta polémica que has visto que una pregunta ha dado mucho de juego y porque habrá que cambiar de tercio, porque si no cambiamos de tercio podemos estar hasta las 12 de la noche debatiendo este asunto. Bueno, comentarte un poco, como tú que tienes una visión europea muy amplia del tema de la recuperación de costes, cómo está, digamos, el tratamiento de las comunidades rurales para que sean sostenibles, que este es un problema porque no alcanza la economía de escala, y también un poco la cuestión, digamos, de costes ambientales, de dónde se aplican, hasta qué punto. Digamos, tú que tienes una visión de Europa, evidentemente de Francia, pero muy amplia también de Europa. Yo conocí a Bernard a través de un libro que escribió a 1990, ¿sería aquello o cuándo sería? 1995. 95, que era Las políticas del agua en Europa. Corrígeme. Ya es el único libro que Dime. único libro que presenta la situación, incluyendo Luxemburgo, del agua en todos los países. Sí, es que tengo que desacoplar yo, creo, para que hable. Bueno, pues yo le conocí porque vi ese libro y hacía un barrido de todas las políticas y yo, claro, solo conocía la política española y me identifiqué plenamente y digo, este hombre francés conoce mejor que yo la política española, pues cabe pensar. Entonces, desde esta óptica, yo me gustaría que dieras una panorámica de este problema que yo creo que al final está centrando debate esta mañana o está centrando también esta tarde, que es el tema tarifario. Hay que recuperar costes, pero ¿cómo se está resolviendo? Por favor. Pero en primer lugar, en cuanto de sequías y de problemas de regadío, y bueno, hemos realizado unos años pasados, creo que es verdad, en 2013 o 2012, un relatorio para el Ministerio de Agricultura con investigadores principalmente del Centro de Investigación Agronómico, INRA. Y me han invitado como socioeconomista a proponer unas medidas. Este relatorio se encuentra en internet, puedo mandar el vínculo para leerlo. Propone varias soluciones de adaptación de agricultura en cuanto de sequía. ¿Cuánto se puede prevenir la sequía? Incluyendo adaptación de culturas, cambio de tipo de culturas y cambio al nivel del campo, al nivel de la hacienda agrícola y al nivel del grupo de agricultores. Bueno, en cuanto al problema tarifario, es verdad que en los países europeos más desarrollados, más desarrollados en términos de servicios públicos de agua y saneamiento, la parte de saneamiento y depuración es más alta, claramente, que la parte de captación y distribución de agua potable, de agua de grifo. O sea, es claro. En Francia, en la media de Francia, el cambio ocurrió, creo, en 1996. Acerca de eso. ¿Por qué? Porque en 1991 hemos tenido la nueva directiva Aguas Residuales Urbanas. Y en Francia, esta directiva provocó un importante inversiones para aplicar la directiva y obtener depuradores de mejor calidad, terminar las redes de saneamiento que no eran hace momento terminados, y eso hizo crecer el precio del agua mucho. Por ejemplo, todavía en media, en Francia, entre 1991 y 2004, el precio del agua medio en Francia dobló, pero
prácticamente todo debido al crecimiento de la parte saneamiento, depuración. ¿Ok? Bueno. Y la particularidad del sistema francés, como saben ustedes, es el sistema de agencias del agua, agencias financieras, que en contrario de las confederaciones hidrográficas no construyen nada, no tienen la autorización de utilizar su dinero directamente. Solo pueden subsidiar los usuarios que han pagado un canon de uso de agua, un canon de descarga de agua sucia, para mejorar su relación con el ambiente. Ahora el sistema, las 6 agencias juntas llevan algo como 2.2 billones de euros por año, que es un presupuesto relativamente importante, particularmente en comparación con las otras situaciones de, ¿cómo se llama?, parafiscalidad. La fiscalidad por servicio prestado, que en Francia es considerado no como un impuesto, pero como una carga que puede ser adicionada al precio del agua. Entonces, por ejemplo, cuando pagamos nuestra factura de agua, 15% son pagados a la agencia del agua, digamos 12% por el saneamiento y depuración y 3% por el agua potable, por ejemplo, interconexión, mejor tratamiento del agua, etc. Lo que ocurrió después de muchos años de reflexión con un doctoral estudiante, es que en Francia el canon que paga con descarga de agua sucia corresponde más o menos a la noción de costo ambiental, que es parte de la noción de costo total. Mi profesor en Harvard fue Peter Rogers, que fue el gurú del Banco Mundial y que escribió un relatorio unos años. Tiene un documento excelente sobre sí, economía del agua, Peter Rogers. Sí. Peter Rogers. En Harvard, sí, en Business School. Sí. Y Peter ha dado una definición muy clara de la noción de costo total. Costo total es, obvio, el costo de operación, mantenimiento normal, plus y además el costo de depreciación de la inversión inicial, que debe ser depreciado, amortizado, plus el costo ambiental, eso es el costo social del impacto de la actividad en contra de la sociedad, el ambiente y la sociedad. Típicamente, si una ciudad no tiene una estación depuradora, descarga su polución en el río y toda la gente que vive abajo tienen problemas y pierden valor del agua. Entonces, eso puede ser calculado de varias maneras, pero la primera cosa de hacer es decir a esta ciudad: si ustedes tenían este depurador, deberían cubrir su costo. Vamos a obtener de ustedes que pagan este costo ya, para recuperar la hábitud de cobrar el costo total. Y la última parte del costo total, el costo, como se llama en inglés, el costo de uso de agua. Cuando agua no es suficiente para todos los usuarios, economistas usualmente dicen que el uso que da la más grande valor al agua debería tener la prioridad de acceso al agua.
Le llamamos coste de oportunidad. Coste de oportunidad, hay dos costes, es un poquito más complicado, es muy difícil de calcularlo, pero básicamente en Francia, ¿cuándo pagamos un canon para llevar el recurso del agua? Para financiar el mejoramiento del sistema de agua potable del grifo y también interconectar servicios para disminuir el riesgo de falta de agua en todo el país. Entonces, es legítimo que pagamos un sorte de costo de oportunidad en términos de canon de prélèvement, redevance de prélèvement, canon de abstracción, ¿se dice? No se dice abstracción, canon de toma y un canon de descarga que corresponde al costo ambiental. Hemos explicado eso en un proyecto europeo que se llamaba Water Strategy Man, financiado por la Unión Europea, con países mediterráneos y tratando mejorar la modelización de la gestión sostenible del agua de ríos y de subterráneas con elementos de teoría económica. No hemos hecho mucho teoría, simplemente diciendo hay posibilidades muy prácticamente de observar la noción de costo total con canones. Bueno, el principal problema que tenemos en Francia ahora es que el sistema que fue inventado en 1964, imitando el modelo que ya tenía 50 años de la Ruhr en Alemania, es que esos canones están considerados por el gobierno, particularmente para el Ministerio de Finanzas, como impuestos. Y entonces este ministerio exige controlar el presupuesto de las agencias del agua cada año, aunque este presupuesto es un presupuesto de 5 años que corresponde al costo elevado de inversiones en términos de agua y que impone construcciones que frecuentemente duran más que un año. Y las agencias no pagan solamente un poquito de dinero para empezar las obras y pagan el resto de su aportación, al fin del trabajo, cuando, como dice, service fait, servicio hecho. Cuando el servicio hecho, pagan. ¿Ok? Entonces tienen mucho dinero en tesorería, cash flow positivo. Tesorería positiva. Y eso el Ministerio de Finanzas no puede aceptar eso porque falta dinero todavía. Ya en este momento están inventando varias medidas para tomar el dinero de las agencias y entonces el sistema francés que se llamaba el agua paga por el agua está acabando. Es muy grave para nosotros, para la gente que soporta una política sostenible del agua. ¿Okay? Y el problema es de entender cómo la noción de mutualización de los canones. Como, por ejemplo, una ciudad que va realizar una nueva aducción o una economía de agua, va a dejar más agua para los otros. Con el sistema de agencias francesas pueden considerar que si libera agua para los otros podrían subsidiar la entidad que hace los esfuerzos. Y eso se hace tras el sistema de agencias del agua. No se hace directamente, no hemos inventado directamente mercados de agua. Todos pagan a la agencia o bien a otras instituciones más locales que manejan el agua por más pequeños cuencas, no los distritos hidrográficos a nivel nacional, pero más local. Y con el dinero que todos han pagado, van a subsidiar esas entidades que hacen las inversiones.
Eso es ilegal en Francia. Debemos cambiar la ley y probablemente la Constitución para hacer que la noción de agua como bien común, hablo de la noción de bien común, que debe ser utilizado en términos mutualizados, esta noción no existe en la Constitución francesa y debemos cambiar nuestra Constitución. Lo he dicho 20 años pasados, pero como conocen la palabra, nadie es profeta en su país. Pero deja posibilidades en otros países. Bueno, veo ahí un par de preguntas, Juan, por favor. Aunque eres conocido mejor que Vale. Juan Saura, de la Confederación del Guadalquivir, ya jubilado. Y se ha hablado, aunque sea volver, pero es que creo que es el tema de futuro. Cuando ha dicho Jaime lo de los paradigmas, el tema de futuro es cómo esa renovación de infraestructuras, fundamentalmente de las redes, se acomete y de dónde se saca el dinero. Es decir, entonces yo estoy con la mesa, que habéis expresado vuestra opinión en relación con el primer interviniente de establecer un tratamiento al agua parecido a la electricidad. Estoy con vosotros, que es radicalmente distinto porque no se puede hacer llegar el agua de un sitio a otro como la electricidad y porque, desde luego, explícale a un gallego que pague los costos de las desaladoras de Levante, cuando tiene, o al señor que habéis citado de los Pirineos, que tiene allí su manantial. Eso es, socialmente sería imposible de que la gente entendiera que hay que pagar el agua de todo el mundo y al mismo precio cuando no hay interconexión fundamentalmente. Entonces, pero sí es verdad que hay que aumentar la escala local. Yo creo que eso que es lo que habéis planteado. Es decir, ¿y hasta dónde? Yo creo que la autonomía. Claramente ya en España está consolidada la idea del Estado de las autonomías. Si tú en Andalucía, que ya hay un canon, y en otras autonomías estableces un canon que luego redistribuye de alguna manera la posibilidad de hacer nuevas infraestructuras en pueblos pequeños, eso se acepta. Yo creo que se está aceptando, de hecho. Pero si vuelvo al ejemplo de Levante, si aquí en Andalucía dijeran, es que vamos a pagarle también el costo energético a la desalación, eso sería impensable. Sin embargo, dentro de Levante, seguro que los valencianos, los murcianos, mi tierra, tal, sí que tienen una mentalidad de decir, oye, pues aquí el problema es un poco un problema de bien común, tal y cual, o sea, pero desde luego a nivel nacional no lo veo bajo ningún concepto. Sería, yo no sé si habría que cambiar hasta la Constitución, como dice el profesor Barraquer, pero desde luego la mentalidad no está preparada española para pagar una única tarifa del agua, porque todo el mundo se miraría a su ombligo, y lo estamos viendo con otro tema que son los trasvases, que cada uno dice, no, a mí, ¿cómo vamos a llevar agua a los del Tajo ahora? Porque ha llovido, ya se le pasa agua a Levante. Cualquier cosa es motivo de conflicto. Sin embargo, dentro de las autonomías sí hay un espíritu ciudadano de cierta solidaridad. Y ahí, en ese ámbito, es donde haría falta una regulación, trabajando algo más lo que ya hay y extendido fundamentalmente al saneamiento, porque el saneamiento tiene ese concepto que también habéis citado, ambiental. Y ese concepto ambiental nos atañe a todos, ¿no? Porque una contaminación que está en Jaén, al final aparece en Sevilla. Es decir, que la cuenca del Guadalquivir o Andalucía en su conjunto, pues los temas ambientales y el saneamiento lo es, desde el punto de vista de no contaminación, se trata de una forma más o menos uniforme, creo que también podría ser razonable y que se aceptaría. El tema del abastecimiento del agua blanca ya sería más complicado. Pero bueno, algo se podría hacer. En cualquier caso, que yo estoy de alguna manera de acuerdo con que hay que saltarse el ámbito local, ir, por supuesto, al supramunicipal, que ya los dos gatos que tenemos aquí a mi derecha, pues tal, pero que se podía hacer un poquito, un salto más hacia la autonomía en los temas fundamentalmente de saneamiento. Y de hecho ya se está haciendo, pero que ahí cabe un camino por recorrer muy importante, y desde luego que es el futuro, porque o se plantea cómo se van a financiar esos costos, sobre todo de infraestructuras de distribución, el saneamiento. Es decir, esos 500 millones de euros que se ha gastado en Masesa y Aljarafesa para tener una eficiencia global del 15%, si no se mantienen las redes, pues dentro de 10 o 15 años el 15% volverá a ser de pérdida, será el 25 o el 30. Con lo cual volverá a ser todo más caro, como también decía el profesor Barraquer. Es decir, porque si ese agua que se trata lo que hace luego es alimentar el subalveo, pues ya me dirás el negocio económico que estamos haciendo. Es decir, el agua no puede haber
haber pérdidas o esas pérdidas tienen que ser las mínimas posibles. Y respecto al saneamiento, las pérdidas del saneamiento son un tema ambiental. Si el saneamiento no está correctamente estanco, al final está contaminando las aguas subalveas y además no está concentrado en las depuradoras donde se puede reutilizar. Por lo tanto, las redes, el paradigma futuro para mi punto de vista, porque en general y de luego aquí en Andalucía y sobre todo en Sevilla el tema de la garantía de regulación está más que cubierto. Creo que hay que meterle la incertidumbre del cambio climático. A pesar de eso, en este momento hay 5 años que ya es un índice de reservas. El tema del saneamiento sí que es un tema que está, como habéis dicho, a la cola en tercera o en segunda división, y ese exigiría un plan de financiación que no está en este momento puesto sobre la mesa. Y eso va unido, como también hemos dicho esta mañana, a que se haga con transparencia. Es decir, el ciudadano hay que explicarle por qué, efectivamente, también alguno habéis dicho vosotros, hombre, el agua lo veo, en el grifo aquí hay agua, pero luego tiro de la cisterna y me he olvidado. Bueno, pues eso es una cuestión de educación y de cultura ciudadana que tiene que arrancar en el colegio, que tiene que estar en las instancias políticas correspondientes, municipio, autonomía, Estado y, por supuesto, las empresas municipales. Yo creo que esa es la tarea y el gran reto que tiene en este momento el abastecimiento o los abastecimientos en España. Nada más, muchas gracias. Sin darnos cuenta, estamos en el periodo ya, digamos, de descuento. Tampoco me gustaría que alguien que quisiera intervenir que lo haga, pero yo creo que a partir de ahora, a mí me han dicho que a las 7:30 tocaban ya las conclusiones o las 8 menos 20. Por mi parte no hay ningún inconveniente en prolongar un poco más, pero yo ahora sí que aconsejaría brevedad o recomendaría brevedad, tanto a quienes hablan desde el auditorio como si hay alguna respuesta desde la mesa. Por favor. Joan Corominas. Bueno, primero felicitaros a los 5 ponentes porque yo creo que habéis planteado bien los retos del futuro del agua urbana y habéis coincidido en lo esencial. Y quizá yo he notado que al final demandáis algo, que la sociedad entienda esos retos. Lo entendamos los ciudadanos, lo entiendan las instituciones y los partidos políticos, pues tiren del carro. Esto al final a mí me hace reflexionar de que en España, por nuestro clima mediterráneo, a lo largo de la historia siempre hemos entendido, los ciudadanos entendieron hace siglos, lo difícil que era disponer del agua, lo azaroso que era tenerla, las dificultades que había que hacer para beber, para poder regar algo. Y en el siglo XX hemos roto con ese esquema. Lo hemos roto de una manera que ya nos parece fácil, nos parece pues, que no tiene valor, que es natural que tengamos agua para lo que queramos. Quizá el esperpento de este siglo XX fue una de las manifestaciones pro trasvase del Ebro en el año 2001 en Murcia, que había una pancarta que decía agua para todos y agua gratis. Ese fue el esperpento. Este es el final de un ciclo. Creo que tenemos que cambiar radicalmente de paradigma. Tenemos que volver a entender esa visión del hombre ligado a la naturaleza y el agua que forma parte de ese ecosistema. Es un poco el planteamiento de la Directiva Marco del Agua, de los planteamientos de la democracia participativa en los temas de la gestión del agua urbana, y si no avanzamos en eso y si no exigimos que los políticos, los partidos políticos tiren del carro en ese sentido, no hay lugar a un nuevo Pacto Nacional del Agua porque será engañarnos. O cambiamos de paradigma y tenemos que avanzar en esta línea o no hacemos nada. Muchas gracias. Había otra palabra pedida por detrás, por favor. Sí, Fernando Estevez de Masesa. Nos ha pedido nuestro consejero que le digamos, y como soy la primera intervención de la casa, voy a ceñirme a 2 minutos exactos. Una primera reflexión. Ciudad del Cabo está a 34, 35 grados latitud sur. Sevilla está a 37 latitud norte. Algo tendremos que enseñarles, ¿no? O sea, no solamente lo haremos mal, también haremos algo bien. Y en cuanto al agua residual urbana, porque parece que todo se centraba en la parte primera, en ese 50% de la factura, y en cuanto a recepción de costes, los gatos que se encarguen de recoger más ingresos, pero los ratones de verdad
tenemos la obligación de proponer mejoras para, en este caso, la depuración. Gestión de residuos, que no sea solamente el agua, que las depuradoras traten no solamente residuos del agua, sino otros residuos de la sociedad, que valoricen esos residuos, que exportemos energía eléctrica, generando más energía eléctrica de la que consumimos, que hagamos una generación de nuevos recursos, de fertilizantes, de agua regenerada. De los 6 campos de golf que tiene Sevilla en su entorno, solo uno utiliza agua regenerada, cuando la normativa de la comunidad obliga a que usen todos los de campo de agua regenerada. Y respecto a la... podía estar haciendo más cosas, pero respecto a la responsabilidad social corporativa y de cara a la sociedad, invirtamos en formación, en la formación de dentro del sector y de la sociedad. Muchas gracias. Hay otra pregunta, y yo creo que si no hay ninguna más, aparte del caballero que va a hablar ahora y que me ruego su presente, bueno, pues tardaríamos ya, porque son 8 menos cuarto, y si no se nos va a ir el auditorio, nos vamos a quedar. Por favor. Bueno, yo soy Carmelo Escó de Masesa. Yo me gustaría, y como soy el último, que no sé, dejar encima de la mesa de este taller un reto importante que todos somos conscientes que ha sido un reto en el pasado, en el presente y que será en el futuro, que es la calidad del agua. Yo creo que hemos estado hablando mucho de tarifa, pero que eso es importante. Se ha tocado brevemente, pero que creo que es para en general para el ciclo del agua y en particular para el ciclo integral, la calidad del agua es muy importante y va a ser un reto, como digo, en el futuro. Y porque no solo es el cambio climático, como se ha puesto al principio del taller, sino un cambio global. Es decir, el cambio climático es parte del cambio global. Muchas veces problemas de sequía no son problemas debido al cambio climático, sino a otros factores tan importantes que pueden afectar a esa reducción en la cantidad de agua y, por tanto, en la calidad de agua. Pero quiero apuntar que muchas veces la calidad del agua en origen no tiene por qué haber una sequía para que haya ese decremento en la calidad del agua, ¿vale? Es decir, el cambio global, el cambio de uso en la cuenca, la transformación que tiene lugar en toda la parte de la cuenca de recepción de los embalses, que no tienen que ver, porque el cambio global van a estar afectando, han estado afectando, están afectando y van a estar afectando a la calidad del agua. Y la calidad del agua en el abastecimiento va a repercutir en un mayor costo, un impacto económico y un impacto ambiental. Por tanto, yo creo que esa reflexión también habría que tenerla en cuenta como un reto en el presente, como digo, pero también en el futuro. Gracias. Pues nada, aquí, según los minutos que me han pasado, yo tengo que hacer unas conclusiones. Voy a intentar a ver si en 3 minutos soy capaz de sintetizar lo importante que se ha dicho aquí y nada más. Es decir, la primera reflexión que haría, y que es lo que se ha comentado, es que estamos claramente en un cambio de época. Un cambio de época, a mi parecer, basada en 2 puntos. El primer punto es que la financiación ya no puede seguir siendo como ha sido hasta ahora. Esto es evidente y, por tanto, eso va a haber que cambiar las estructuras de financiación de estos sistemas. Y un cambio de época también en cuanto a que y esto va a tener una repercusión clara sobre las tarifas, porque cambian las condiciones de contorno de la financiación de los abastecimientos, sencillamente por eso. Ese cambio de época, además, está enmarcado en un reto de cambio climático y de una escasez de recursos, que sabéis que, según el panel intergubernamental de cambio climático, nos da una reducción para España del 30 al 40% en los próximos 40 o 50 años. Es decir, que si hablamos ahora de escasez, dentro de unos cuantos años la escasez será muy superior. El segundo punto que yo he notado es que, claro, va a haber que recuperar costes sí o sí. Es decir, ese cambio de época tiene una repercusión, hay que recuperar los costes. No nos tendríamos que rasgar las vestiduras, porque esto lo dice la Directiva Marco, que fue publicada hace 18 años, es del año 2000, y que ponía en el artículo 9 que a partir de 2010
sería de obligado cumplimiento. Es decir, estamos hablando 8 años después de algo que, según la directiva marco, se dio una demora, digamos, una transitoriedad de 10 años y que 8 años después todavía estamos discutiendo que tendremos que aplicarlo porque esto supone un cambio importante. Y todo eso lo complica, la última intervención lo ha venido a subrayar también, que la ciudadanía cada vez quiere mayor calidad, mayor prestación de servicio. Esto en parte también viene de las normativas europeas y nacionales subiendo el nivel. He comentado yo antes que en la universidad lo tenemos fácil, bajamos el nivel y pasa a todo el mundo. Aquí no, aquí encima de que está esto así, se está subiendo el nivel, hay unas directivas que además te obligan a cumplirlas porque hay sanciones y sanciones a veces importantes. El cuarto punto yo creo que es después de intentar organizar estas ideas, y yo pondría aquí la importancia de lo que es el I+D+I y la eficiencia. Es decir, yo creo que estamos obligados a dar esa cavidad, que hemos puesto en el punto 3, recuperando todos los costes, pero invirtiéndose de la manera más eficiente posible. Y eso supone, bueno, pues que si podemos dar esa cavidad con 3, que no cobremos 4. Es decir, yo creo que ahí está la parte importante, digamos, desde un punto de vista de la organización de las empresas, de que en la medida que podamos tenemos que hacer esos servicios y con esa cavidad al menor coste posible para que la repercusión y el impacto económico en la ciudadanía sea lo menor posible. El punto quinto yo creo que es fundamental también. Nadie cuestiona la recuperación de costes, pero sí se ha hablado, y lo han defendido y además creo que todo el mundo estamos de acuerdo, no hay nadie que no pueda estar de acuerdo en que el agua es un bien social y que todo el mundo tiene que tener acceso a ella, pero yo creo que la política hay que hacerla tarifando, no hay que hacerla como recuperación de costes. Los costes no tienen que equilibrar ingresos y gastos, tiene que procurar que los gastos sean los mínimos posibles para que los ingresos no tengan que ser muy elevados. Pero evidentemente después hay un sistema tarifario que tiene que encargarse de proteger a quienes no pueden. Y yo creo que en eso estamos completamente de acuerdo, es decir, la recuperación de costes no admite discusión y si alguien quiere hacer política social, que se debe hacer, la debe hacer tarifando y además nadie discute que esto sí que es una decisión política local, es decir, que cada uno se puede organizar la tarificación como quiera. Después se ha hablado de algo, y yo he comentado aquí, que lo complejo que es meter mano a este mundo. ¿Por qué? Pues porque tocas una pieza, se desajusta, es una especie de castillo naipes que el político le tiene terror. Yo también, si fuera político, le tendría terror. Por fortuna para mí no soy político, entonces pues puedo hablar de otra manera. Pero yo entiendo que si algo más o menos funciona y tú tienes unas elecciones a la vista, pues mientras lo explicas, nos lo explicas. Y yo recuerdo que la primera vez que me di cuenta de la transversalidad de la que también he hablado del tema del agua fue formando un curso, hace ya muchos años, a técnicos sobre, digamos, mejora de la eficiencia del rendimiento en redes. Y había un técnico que a su vez era alcalde de la ciudad, era una ciudad pequeñita, y el hombre se apuntó en calidad de técnico, pero reunía la propiedad de ser alcalde. Y me dice, Enrique, esto que nos cuentas está muy bien, me has convencido, pero no te voy a hacer ni puñetero caso. Y yo digo, porque si yo subo tarifas para empezar a cambiar agua, a cambiar tuberías, la gente se va a cabrear, no me van a votar y encima el borde que me va a criticar va a tener el problema resuelto en cuanto llegue al poder. Con lo cual él ya tendrá las tarifas subidas, no las va a volver a bajar, tendrá el problema resuelto y dice, por tanto, ahí es cuando yo me di cuenta con este comentario que os recuerdo perfectamente hace 25 o 30 años, de la transversalidad que tiene el agua. Por tanto, el pacto del agua para mí es esencial, nadie va a mover ficha sin saber que se le puede caer el castillo en naipes. Pero en línea con lo que decía Fernando, y yo creo que el pacto del agua, y lo que tú también has comentado de una hoja de ruta, tiene que marcar objetivos. Es decir, tiene que haber una hoja de ruta. Una hoja de ruta es, si yo estoy aquí en Sevilla y quiero irme a Valencia, tengo que decidir dónde quiero ir para saber mi hoja de ruta. Si voy a Badajoz, pues tengo que ir por otro camino. Entonces yo creo que mientras no se declaren objetivos con claridad, la hoja de ruta, bueno, podría arreglar este hueco, podría arreglar aquel otro problemita, pero no podré resolver el problema. Entonces yo, para mí, el pacto del agua es imprescindible, porque nadie va a meter mano aquí con todos estos cambios que estamos hablando y jugarse. Nadie se va a meter. Entonces yo creo que es fundamental definir objetivos y concienciar a los políticos de que esto es un edificio que se cae, que tal conforme está.
Y en séptimo lugar, y yo con ello acabaría, porque creo que es lo más importante de todo lo que he dicho, es la educación ciudadana y la educación ambiental. No se pueden operar cambios de estos y eso juega con la transparencia, empalma con la transparencia, con la gobernanza, con la claridad. Es decir, yo creo que, por suerte o por desgracia, muchos políticos en este país no han estado a la altura, digamos, las corrupciones, pues todos sabemos lo que han dado en toda España. La Comunidad Valenciana pues, ha sido un ejemplo paradigmático de cómo las cosas no se deben hacer. Y lo digo porque, bueno, pues como soy de allí, pues no, para que nadie se moleste. Pero claro, el ciudadano pues sospecha de todo esto. Y entonces, bueno, que tú digas que vas a subir la tarifa o el precio del agua de una cosa que no es... Eso hay que explicarlo muy bien. Eso hay que explicarlo muy bien. Entonces yo creo que si no se explica bien desde esa transparencia, de esto que hemos hablado, pues es muy difícil. Y concluyo diciendo una cuestión. Si no se hace nada porque aquello de funciona no lo toques, de momento, la verdad es que el futuro está negro. Y yo tengo nietos y, bueno, quien sois abuelos, pues veréis lo que hay. Yo por mí diría una frase también, un refrán muy castizo, ¿no? Por lo que queda de convento, aquí estamos en un convento, la frase la acabáis vosotros, pero lo que sí que quiero decir es que hay gente que viene detrás, que son nietos, que son hijos, y que tenemos que tener una solidaridad generacional y que pues, se lo estamos poniendo muy difícil porque la situación empeora, porque nadie quiere tocar nada, porque los especialistas vemos que el toro viene, la gente de la calle no se da cuenta, pero cuando el toro nos pide, pues entonces ese es el problema. Yo creo que esto es la ventaja del taller. Y yo no sé si lo he resumido bien, si alguien quiere objetar algo, pero en fin, ha sido un placer. Agradecer a Masesa la oportunidad de estar con vosotros y a vosotros vuestra atención. Y si alguien quiere añadir algo más, Bernard. No, solo gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues nada, yo no soy quien para consolarlo, te corresponde a ti.